Buen día. Nosotros vamos a hablar el día de hoy en este video acerca del control de la expresión génica en procariotas. Las bacterias llevan la información génica para sintetizar muchísimas proteínas, pero solamente un subconjunto de esta información se expresa en todo momento. Cuando el ambiente cambia, se expresan nuevos genes y se sintetizan las proteínas necesarias para este nuevo ambiente. Por ejemplo, si una fuente de carbono aparece en el ambiente, los genes se codifican para las enzimas que captan y metabolizan esta fuente de carbono, se transcriben y se traducen rápidamente. Y ya cuando esta fuente de carbono desaparece, los genes se codifican para ellas, se apagan. En las bacterias, la regulación génica mantiene la ductilidad interna mediante la activación e inhibición de genes en respuesta a los cambios ambientales. Muchos aspectos de la regulación génica son similares en las bacterias y en las eucariotas. Entonces, consideremos brevemente algunos temas de regulación génica comunes a todos los organismos para tener los conceptos claros. Un gen es cualquier secuencia de ADN que se transcribe a una molécula de ARN, ya sea que codifica para una proteína o para secuencias que codifican ARN ribosomal, de transferencia o algún otro tipo. Los genes estructurales codifican proteínas que se emplean en el metabolismo, la biosíntesis o que desempeñan un papel estructural en las células. Los genes reguladores son aquellos genes cuyos productos interactúan con otras secuencias y afectan su transcripción y traducción. Y hay otros pocos genes que codifican funciones celulares esenciales y se denominan constitutivos. Los elementos reguladores son secuencias de ADN que no se transcriben en absoluto, pero que desempeñan un papel en la regulación de otras secuencias de nucleótidos y afectan la expresión de las secuencias a las cuales están físicamente ligados. La regulación de la expresión génica se puede llevar a cabo a través de procesos que estimulan la expresión génica, denominados de control positivo, o a través de procesos que inhiben la expresión génica, denominados de control negativo. Los genes pueden ser regulados en diferentes puntos a lo largo de la vía de flujo de información, desde el genotipo hasta el fenotipo, y hay 6 niveles en los cuales puede haber regulación génica. En primer lugar, la regulación puede actuar a través de la estructura del gen, y esto ocurre principalmente en eucariotas, pero también en procariotas. Por ejemplo, ya sea la modificación del ADN, su metilación, su empaquetamiento o cambios en la cromatina. Un segundo punto en el cual un gen puede ser regulado es a nivel de transcripción, al limitar la producción de proteínas en forma temprana. Y este es el más importante en las bacterias. Un tercer punto potencial en la regulación génica es el procesamiento del mensajero, ya que en eucariotas, por ejemplo, se modifica al añadir un casquete 5' y al cortar y poliadenilar el extremo 3'. Y estas modificaciones van a determinar la estabilidad del mensajero y si se puede traducir o a qué velocidad. Un cuarto punto para la expresión, para el control de la regulación, es la estabilidad del ARN, ya que la cantidad de proteína producida no solamente va a depender de la cantidad de mensajero sintetizado, sino de la velocidad de la cual se degrada. Un quinto punto es la traducción. Y por último, un sexto punto es que muchas proteínas también pueden ser reguladas después de la traducción. Y estas modificaciones van a indicar si la proteína va a ser activa o no. Y ya para terminar con este tema y dar pie a lo siguiente, hay proteínas que se unen al ADN para regular su traducción. Por ejemplo, gran parte de la regulación génica es realizada por proteínas que se unen a secuencias de ADN y afectan su expresión. Estas proteínas suelen tener partes funcionales discretas que se denominan dominios, que consisten comúnmente en secuencias cortas de entre 60 y 90 aminoácidos que son responsables de la unión al ADN. La mayoría de estas proteínas se unen de forma dinámica, es decir, se unen espontáneamente al ADN y a otras proteínas reguladoras. Además, se pueden agrupar en varios tipos distintos sobre la base de una estructura característica, denominada motivo, que se encuentra dentro del dominio de unión.
Bueno, para que la regulación esta se dé de forma correcta y, y tenga un uso correcto de la energía, pues tenemos la célula tiene que tener una parte que se llama un operón, el cual es una unidad de transcripción única, en el cual se incluye una serie de genes estructurales, un promotor y un operador. Les voy a hablar un poco de la estructura del operón. En la parte derecha tenemos los tres genes. Si en una plantilla simple que no está determinada por ninguna bacteria, lo denominamos como gen A, gen B y gen C, y este conjunto lo conocemos como genes estructurales. Estos genes estructurales van a transcribirse a un ARN mensajero único, el cual posteriormente se traduce a una proteína, a una proteína que pues van a ser las enzimas. Y estas enzimas van a ser las encargadas de llevar las reacciones bioquímicas para que se pueda consumir, pues en este caso el sustrato. La transcripción de los genes, de estos genes estructurales, está bajo el control de un promotor, el cual se encuentra en el extremo 5' terminal con respecto al primer gen estructural. Y del lado izquierdo tenemos el ARN polimerasa, el cual se une al promotor y luego se mueve hacia el extremo 3' terminal. Por otro lado tenemos a los genes reguladores. El gen regulador es el que ayuda a regular la transcripción de los genes estructurales del operón. Este gen no se considera parte del operón, sin embargo sí que está afectando la función del mismo. Este gen tiene su propio promotor y se transfiere un ARN mensajero corto, el cual después se traduce a una proteína pequeña, y esta proteína la conocemos como proteína reguladora, la cual se une a una región del ADN denominada operador, y esto va a determinar si la transcripción va a proceder o no va a proceder. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Existen dos tipos de transcripción. La primera es la de control negativo, en la cual la proteína reguladora actúa como una represora al unirse al ADN e inhibe la transcripción, y al contrario tenemos la de control positivo, en la cual la proteína reguladora actúa como una activadora al estimular la transcripción. También los operones tenemos dos tipos, pueden ser operones inducibles y operones reprimibles. Los dos tipos van a necesitar algo que ocurra para que se reprima o inhiba la transcripción. Sin embargo, en el primer tipo, que es el operón inducible, la transcripción está normalmente apagada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a producir. Y el segundo tenemos los operones reprimibles, en los cuales esta transcripción sí va a estar activa o normalmente activa, y sí se va a llegar a producir una transcripción. Y ahora les voy a hablar sobre el operón LAC de E. coli, el cual es un operón que se estudia a lo largo del tiempo, y pues es el más famoso y con el que se suele ejemplificar este tipo de operones. Y les voy a mencionar a los autores del modelo de este operón, el cual es Francois Jacob y Jacques Montt, y esto fue en 1961. Ellos fueron los encargados de estudiar este modelo del operón. Y como nosotros sabemos, la bacteria E. coli de fábrica tiene que ella va a buscar como sustrato la glucosa para poder proliferar. Pero ¿qué va a pasar si se encuentra un medio con ausencia de glucosa o con una presencia muy leve de glucosa, pero exista otro tipo de fuentes de sustrato como la lactosa, en este caso? La lactosa. Bueno, va a haber dos casos en el operón LAC. La primera es cuando estemos en ausencia de lactosa. En ausencia de lactosa, la proteína reguladora, o sea, el represor, va a estar activo, por lo cual el gen regulador no va a poder unirse, el ARN polimerasa no va a poder unirse al operador, porque pues va a estar la proteína reguladora activo y va a actuar como un represor, y no va a proceder a la transcripción para poder llegar a los genes estructurales. Se me olvidaba mencionarlo. En este caso ya no tenemos una plantilla, como ya es un operón definido, tenemos tres tipos de genes estructurales. El primero es el LAC-Z, el LAC-Y y el LAC-A, los cuales, pues ahorita, en el otro caso van a proceder a unas enzimas, en este caso que es el de presencia de lactosa. En este caso, la proteína reguladora va a estar inactiva, por lo que sí va a permitir que el ARN polimerasa se una al operador.
Y estos 3 genes que les mencionaba, genes estructurales, van a proceder a hacer la transcripción y la traducción a diferentes enzimas que van a permitir que se pueda procesar esta lactosa. La primera enzima es la beta-galactosidasa, la segunda es la permeasa y la tercera la transfetosilasa. También, también existen mutaciones dentro de este tipo, los cuales de este LAC, se llaman mutaciones LAC, los cuales Jacob y Mondan también fueron los encargados de estudiar qué pasa en cada región mutada. La primera región mutada que ellos estudiaron es las mutaciones del gen estructural, en los cuales ellos observaron que las cepas mutantes habían perdido la capacidad de sintetizar la beta-galactisidasa o la permeasa. Después tenemos las mutaciones en los genes reguladores, en los cuales afectaron a la producción de estas enzimas que les mencioné. También tenemos las mutaciones del operador, en los cuales afectaron la secuencia del ADN en el operador y la proteína represora no era capaz de unirse, o sea que no procedía. Y ya por último tenemos las mutaciones del promotor, en los cuales, en las mutaciones del promotor, ellos observaron que se afectaba el metabolismo de la lactosa. Ok, como nos dijo nuestro compañero, la E. coli y muchas otras bacterias metabolizan glucosa en forma presencial, en presencia de lactosa y otros azúcares. Cuando hay glucosa disponible, los genes que participan en el metabolismo de otros azúcares se reprimen. Por lo tanto, la represión por catabolito resulta del control positivo en respuesta a la glucosa. El control positivo se logra mediante la unión de una proteína dimérica llamada proteína activadora por catabolito, con las siglas CAP. Este se une a un sitio que tiene cerca de 22 nucleótidos de largo y se localiza dentro o ligeramente separado en dirección al extremo 5' del promotor de los genes LAC. La RNA polimerasa no se une en forma eficiente a la mayor parte de los promotores, a menos de que primero haya una CAP unida al ADN. Pero para que esta CAP se pueda unir al ADN, se debe formar un complejo con un nucleótido modificado, conocidos como adenosina 3' y 5' monofosfato cíclico, lo cual es importante en el proceso de señalización celular, tanto en bacterias como en células eucariotas. La proteína activadora del catabolito ejerce control positivo sobre más de 20 operones. La respuesta a la CAP varía entre estos promotores, ya que algunos se activan con niveles bajos de CAP y otros necesitan niveles más altos. La CAP tiene un motivo de unión al ADN de tipo hélice-giro-hélice, el cual hace que el ADN se curve, y esta hélice curvada permite que la CAP se una de forma directa con la enzima RNA polimerasa y unida al promotor, y facilita la iniciación de la transcripción. Ahora les voy a hablar sobre el operón de triptófano TRP de E. coli. Bueno, este controla la biosíntesis del aminoácido triptófano. Este es un ejemplo de un operón reprimible negativo. Este operón contiene 5 genes estructurales, los cuales son el TRPE, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA, los cuales producen los componentes de 3 enzimas, y estas enzimas convierten al corismato a triptófano. El primer gen estructural, TRPE, contiene una región 5' no estructural, la cual es la 5' UTR, que se transcribe, pero esta no codifica para ninguna de las enzimas. Por lo que en la dirección 5' con respecto a los genes estructurales,
está el promotor TRP. Cuando los niveles de triptófano son bajos, la RNA polimerasa se une al promotor y transcribe los 5 genes a un único RNA mensajero, que se traduce luego a las enzimas que convierten el corismato a triptófano. A cierta distancia se encuentra el gen regulador TRPR, el cual codifica un represor que no se puede unir al ADN por sí solo. El represor triptófano tiene 2 sitios de unión, uno que se une al ADN en el sitio operador y otro que se une al triptófano, o sea, al activador. Por lo tanto, cuando los niveles de triptófano son bajos, ocurre la transcripción del operón y se sintetiza más triptófano. Pero cuando los niveles de triptófano son altos, la transcripción del operón TRP se inhibe y no se sintetiza más triptófano. Por otra parte, en la atenuación, la transcripción comienza en el sitio de iniciación, pero la terminación ocurre de forma prematura antes de que la RNA polimerasa llegue a los genes estructurales. Para la atenuación del operón TRP de E. coli se hicieron varios análisis, pero uno de ellos nos muestra que el operón TRP tiene una región de 162 nucleótidos que corresponde a la 5' UTR mencionada anteriormente. Esta 5' UTR de RNA mensajero, transcrita a partir del operón TRP. Esta 5' UTR contiene 4 regiones complementarias, ya que la primera es complementaria de la 2, la segunda es complementaria de la 3 y la tercera es complementaria de la 4. Esto nos permite que esta 5' UTR se pliegue en 2 estructuras secundarias distintas, pero solo una de ellas causa la atenuación. Una de estas estructuras secundarias contiene una horquilla producida por el apareamiento de bases de las regiones 1 y 2 y otra horquilla producida por el apareamiento de las bases de las regiones 3 y 4. Se dice que una secuencia de nucleótidos sigue a la región 3 más 4. Esta estructura secundaria de 5' UTR del operón es un terminador denominado atenuador. El atenuador se forma cuando los niveles de triptófano son elevados, lo que produce la terminación de la transcripción antes de que los genes estructurales TPR se puedan transcribir. Por lo tanto, cuando los niveles de triptófano son altos, se forma la estructura 3 más 4 y no se sintetiza triptófano adicional. Y cuando los niveles de triptófano son bajos, se forma la estructura 2 más 3. La transcripción continúa a través de los genes estructurales y se sintetiza triptófano. Por último, esta atenuación del operón TRP ocurre porque la transcripción se inicia, porque la represión nunca es completa, ya que cierto grado de transcripción se inicia aún cuando el represor TRP está activo. Bueno, el siguiente tema es cómo las moléculas de ARN antisentido pueden afectar la traducción del ARN mensajero. El ARN sin sentido, o también conocido como ARN complementario, forma parte de los ARN reguladores y son moléculas de ARN que complementan a secuencias de los ARN mensajeros. Estos ARN sin sentido controlan la expresión de los genes al unirse a secuencias del ARN mensajero y al inhibir la traducción, impidiendo la unión o el progreso de los ribosomas, haciendo que de esta manera se reduzca la cantidad de traducción, lo que resulta en menor cantidad de proteínas. Por último, vamos a hablar sobre los interruptores ribosómicos, que estos funcionan como elementos reguladores del ARN mensajero, perdón.
Ciertas moléculas del ARN mensajero tienen ciertas secuencias que son reguladoras y estos se les llaman interruptores ribosómicos o mejor conocido como riboswitches. Estos se pueden unir a moléculas afectando la expresión genética comúnmente. Estos riboswitches se descubrieron alrededor del 2002 y estos suelen ser más comunes en bacterias, pero estos se pueden encontrar también en arcobacterias, hongos y plantas. Son más comunes en bacterias porque regulan el 4% de los genes de esas bacterias. Los riboswitches se encuentran en el 5' del UTR del ARN. En algunas ocasiones se les unen moléculas o proteínas que regulan así estabilizando un terminador. En ciertos casos estos pues no generan un terminador y son de forma lisa. Normalmente el ribointerruptor o riboswitch es como una tipo cápsula, pero con ciertas ramificaciones. Dentro de esa cápsula se encuentra la proteína reguladora, que es el que estabiliza la estructura secundaria. También el ribointerruptor está compuesto por el sitio de unión del ribosoma y del gen. Si la proteína reguladora no se une al interruptor ribosómico, le da paso al gen para que se traduzca. Si no está, pues vuelve a su forma normal y se torna accesible al sitio de unión del ribosoma y hace que se pueda traducir. Gracias por su atención.